obviamos muchas veces los encuentros. Los pequeños detalles son los que nos van a aportar las grandes soluciones. Pero resulta que lo que hacemos, lo más común en la ejecución de obra, es mecanizar, clavamos, ¿vale? Tenemos que analizar cómo se comporta el sonido. Yo no sabía que el sonido era inteligente. Muchas veces, cuando veo diferentes formaciones o ponencias, digo, joder, parece que el sonido es muy listo. Sabe diferenciar lo que es un techo respecto a un suelo, a unas paredes. Yo siempre contemplo que la mano de obra es uno de los elementos que en la ecuación, cuando hacemos un trabajo, deberíamos de contemplar. No solo lo que vale el producto. La pregunta que yo siempre me he hecho, ¿ese perfil de acero galvanizado es capaz de, las tensiones que me da el montante, son capaces de soportar? ¿O una vez que yo he aplacado, me da igual lo que haga la perfilería? Porque ya no la veo. Cuando yo apoye la placa, de lengüeta a lengüeta, tengo una fisura. ¿Vale? Tengo una fisura que tendré que sellar con algo. No sé con qué lo voy a sellar, pero con algo tendríamos que sellar este sistema constructivo. Pero tengo un problema, que entre taco y taco tengo una apertura. Por eso yo nunca he entendido, por ejemplo, que ahí entraré en debate con los fabricantes de lana de roca o fibra mineral. La realidad es, la energía no la puedo eliminar, la puedo transformar. Y cuando nos separamos de un sólido, se genera un fenómeno que se llama onda de presión, onda estacionaria. Bueno, mi nombre es David Muñoz, yo soy el responsable del área de investigación y desarrollo de la firma Senor. Nos dedicamos a la fabricación de soportes antivibratorios profesionales. Hoy quiero hablar, ya que estamos en la sede de la instalación, de los profesionales de la instalación, los pequeños problemas que nos vamos a encontrar en la edificación a la hora tanto de hacer tradosados como de hacer tabique. Cuando aplicamos los materiales que hoy en día nos podemos encontrar mediante la placa de cartón yeso, membranas acústicas, láminas o fibras minerales, obviamos muchas veces los encuentros. Los pequeños detalles son los que nos van a aportar las grandes soluciones. Entonces, cómo mecanizar la estructura, cómo subdividirla o separarla de las partes de la edificación que compartimos. Bueno, pues simplemente a modo de representativo os voy a poner un pequeño vídeo simplemente para que hoy en día, ¿qué es lo que sucede hoy en día en la edificación? ¿Qué nos encontramos? Es triste que el coste económico de una vivienda o de su primera vivienda son muy elevados. Prácticamente el ser humano se hipoteca casi toda su vida y realmente queremos buscar pues, el descanso absoluto, es decir, tener la tranquilidad, poder visualizar pues, desde una película, estar con los críos, tener animales, y muchas veces esto genera una molestia, una contaminación propia a viviendas adyacentes. Os voy a poner una pequeña representación de qué sucede, que es triste que a la fecha de hoy, 2024, pueda seguir sucediendo esto. Y es que se oía todo. Era desesperante. No poder dormir te afecta mucho. Llegamos a valorar incluso el mudarnos, porque es que no pensábamos que hubiera una solución. Al menos no una sencilla, pero la había. El caso es que nos hablaron de un nuevo sistema que aísla la vivienda sin apenas perder espacio. Y lo instalamos. Y fue como mano de santo, la verdad. Es que era como magia. Todavía recuerdo la primera noche con el aislamiento. Casi no nos lo creíamos. Por fin pudimos descansar. Bueno, más o menos es una pequeña representación de lo que nos podemos encontrar hoy en día. Para ello, nosotros hemos sacado una gama FTD, que son productos que ocupan muy poquito espacio, porque uno de los grandes hándicaps en la rehabilitación es el espacio, es el volumen. Hoy en día, por desgracia, las viviendas o de protección oficial o la mayoría de las personas que nos podemos encontrar aquí son edificaciones por realmente 90 metros, 80 metros, 100 metros, es decir, ya 100 metros estamos hablando de algo importante. Entonces, cuando realmente tenemos un problema o podéis llegar a que contacte con vosotros un cliente, oye, mira, escucho al vecino, escucho el ascensor, escucho la puerta de cochera, es decir, son problemáticas de ruido que nos encontramos hoy en día y es la realidad. O simplemente el camión de basura, por el efecto herradura, es decir, o descarga y carga a las 12 de la noche, porque pasa el vehículo a hacer la recogida de los residuos. Bueno, pues el aportar soluciones constructivas tradicionales, que es lo que yo ahora voy a explicar, que también me he traído aquí una maquetita, ¿vale?, con dos alternativas. ¿Qué es lo que sucede?
realmente los materiales que se aplican son los adecuados. Normalmente se suele construir un armazón metálico en el que aplicamos diferentes elementos que van a intervenir en nuestra solución constructiva. Como podemos ver aquí, para conseguir una protección, digamos, acústico contra el sonido, nos vamos a encontrar, se ve bien, ¿no? Sí, que tenemos que aportar masa a nuestra solución constructiva, efectos de coincidencia, ahora explicaré qué, la rigidez, elasticidad, estanquidad y distancia. Yo hoy me voy a basar más en estos dos elementos, en la elasticidad y en la estanquidad, la importancia que tiene en un elemento constructivo cuando queremos erradicar un problema de ruido o de transmisión. Yo quiero que cambiar un poco el concepto. Cuando hablamos de elementos constructivos, que se habla, ¿no? Te voy a montar un tradosado acústico, te voy a montar un tabique acústico. ¿A qué le llamamos acústico? Es decir, porque el hecho de que lleve placa de cartón yeso no quiere decir que sea acústico, posiblemente puede ser un cerramiento, o sea, un elemento divisor que quiero hacer dos particiones para hacer dos estancias distintas. Eso no es, digamos, es relevante que sea acústico porque lleve placa de yeso laminado, o por lo contrario porque en la cavidad yo aplique un material con un coeficiente de absorción, es decir, o una térmica en su interior. También el hecho de que lleve una banda estanca de polietileno en todo el perímetro, es decir, es una banda estanca, como lo dice, 2 milímetros. La finalidad es si realmente yo hago que esos elementos trabajen correctamente, al 100%. Y muchas veces, en la aplicación de esta solución constructiva, aunque hay un DITE, hay un manual en el que te dice por diferentes fabricantes, oye, pues aplicando placa de cartón yeso tengo un aislamiento, aplicando o interponiendo una lámina, digamos una membrana de alta densidad entre placa y placa, hacemos un cambio de impedancia y mejoramos el aislamiento. O por lo contrario, en la cavidad aplicamos un material que sea capaz, la energía no la podemos eliminar, pero sí la puedo transformar por un proceso de calor. O sea, apliquemos un material absorbente. Pero resulta que lo que hacemos, lo más común en la ejecución de obra, es mecanizar, clavamos, ¿vale? En el momento que clavamos, lo que tenemos que analizar o visualizar es si las partes mecánicas de la edificación son las mismas que donde me genera la fuente de ruido, la fuente de sonido, la problemática de ruido. Porque en el momento que yo mecanice, voy a tener puentes fónicos. Si tengo puentes fónicos, tenemos que analizar cómo se comporta el sonido. Yo no sabía que el sonido era inteligente. Muchas veces, cuando veo diferentes formaciones o ponencias, digo, joder, parece que el sonido es muy listo. Sabe diferenciar lo que es un techo respecto a un suelo, a unas paredes, y yo creo que no, ¿vale? Es decir, las matemáticas son las que no van a mentir. Pero tenemos que analizar o aplicar muchas veces el sentido común. Entonces, si yo realmente mecanizo y hago rígido un sistema constructivo, tengo que visualizar que habrá tipos de ruido o una frecuencia determinada se me van a ir, ¿vale? Es decir, no las voy a poder atenuar, no las voy a poder transformar. El ruido aéreo, es decir, es el más fácil de parar. Posiblemente aplicando masa y aplicando coeficientes de absorción voy a mitigar esa problemática de ruido. Pero mi pregunta es el impacto, las frecuencias bajas. Esas posiblemente en el momento que yo mecanizo, lo que hago es acelerar una función de trabajo de ese elemento constructivo, es decir, radios de energía a una velocidad mayor. Por ejemplo, a través del aire, la energía del sonido viaja a 340 metros segundo. Puede ser variable en función a la humedad ambiente que tengamos en el... Pero vamos, para tomar un dato, digamos, cuantificativo, sería 340 metros segundo. Pero, por ejemplo, a través de un cerámico, ¿sabéis a cómo viaja el sonido? 2.400 metros segundo. A través de un hormigón, 3.100. Y a través del acero, 5.010. O sea, en un segundo recorre 5 kilómetros. Pues lo que tenemos que analizar es que nuestro armazón, nuestro esqueleto metálico que va a conformar esta gran solución acústica, es de acero, es un acero galvanizado de 0,56 milímetros de grosor. Es un material que, por desgracia, es decir, es, digamos, compatible con la contaminación acústica. Entonces, lo debemos de proteger. Y para ello hay que desconectar por completo nuestra solución constructiva. Ya veremos qué materiales son los que debéis apropiar o colocar, pero pensar, sentido común, lógica. No puede haber una unión rígida, conectada a los muros que yo quiero separar. ¿De acuerdo? Para ello, podemos visualizar en este detalle lo primero que se hace. A mí me hace gracia en el sentido que me dice, no, si ya mi tabique lleva una banda acústica. Y no digo que no, y no lo voy a discutir, porque para eso tendrán sus ensayos. A mí la problemática que hay, o lo que, digamos, va contra la física, es en el momento que yo mecanizo. En el momento que clavo,
yo restringo ese grado de libertad. O sea, para erradicar una energía biomecánica debe haber movimiento, debe haber un grado elástico, es decir, porque es la forma de transformar esa energía. En el momento que yo mecanizo o clavo, tengo un punto de conexión con las partes mecánicas del edificio. Pero claro, tendría que analizar si realmente este forjado es el mismo de la vivienda adyacente, a la cual me está generando el problema. Claro, porque si es el mismo, posiblemente a lo mejor yo pueda agarrar un altavoz o la voz humana y realmente no genero contaminación a la vivienda adyacente, pero en el momento que tenga percusión o tenga impacto, me va a decir que me está escuchando o estoy generando molestia. Y también hay que analizar que un material, en el momento que entra en vibración, deja de aislar. Es decir, no es lo mismo que yo pueda generar una fuente de ruido y tenga un escudo, que al fin y al cabo, cuando colocamos un sándwich acústico, que es la combinación de materiales, es una barrera contra el sonido, pero yo tengo que pensar que ese elemento constructivo no debe de entrar en vibración, porque en el momento que se ponga a vibrar, favorece la propagación, digamos, del sonido al local adyacente. Y luego, en forma a cómo va a vibrar ese material, puede amplificar, es decir, hacer el efecto en contrario. Es decir, pues se llama ruido inducido, ¿de acuerdo? Por el concepto. Para ello, a modo ilustrativo, he querido hacer diferentes ensayos para que podamos analizar diferentes posibilidades. ¿Qué sucede cuando ejecutamos todos los factores? Es decir, aplico masa, efecto de coincidencia, rigidez, elasticidad, estanqueidad y distancia. ¿Qué sucede? O sea, cuando quito o erradico alguno de estos factores en mi ecuación, ¿de acuerdo? Para ello hemos hecho una simulación apoyándonos de los grandes fabricantes del sector, de la placa de yeso, de las membranas acústicas, como puede ser Knauf, puede ser Asfalto Chova, es decir, donde nos han prestado la posibilidad de poder hacer diferentes combinaciones y poder valorar cómo se van a comportar y qué ventajas me van a proporcionar, ¿no? Para ello, como vemos en este paquete, hemos utilizado masa, que me la aporta la placa de yeso. Hemos interpuesto una membrana acústica de alta densidad entre placa y placa. Muchas veces he escuchado, en muchas ponencias, masa, resorte, masa. No sé si lo habéis escuchado alguna vez, ¿vale? Yo quiero hacer una pequeña orientación de cómo se comporta y por qué, ¿de acuerdo? Un resorte, para que os hagáis una idea, sentido común, es algo que deforma, se comprime, ¿de acuerdo? Pierde volumen, aumenta el medio y lo que hace es reducir la propagación o digamos de esa onda, de esa energía biomecánica a través de ese medio, a ese material. ¿De acuerdo? ¿Qué nos va a aportar, digamos, la membrana? Es una mejora importante en una solución constructiva, pero realmente vamos a darle el nombre que corresponde, no masa, resorte, masa. Se llama, digamos, cambio de impedancia, que es cómo modificar la velocidad y trayectoria de esa onda, ¿vale? De esa onda que va a viajar en el espacio. Cuando hablamos de la frecuencia crítica, me la determina el espesor de un material. Por ejemplo, la frecuencia crítica de una placa de cartón yeso de 15 milímetros, para que os hagáis una idea, está en torno a los 1960 hercios, aproximadamente. ¿De acuerdo? Es donde está el espectro. Si yo genero una frecuencia coincidente a 1960 hercios, sin que yo la toque, se pone a vibrar, ¿vale? Se excita, ¿de acuerdo? Es decir, se pone en movimiento. ¿Qué es lo que va a hacer la membrana? Bueno, pues como tiene una frecuencia crítica totalmente distinta, para que os hagáis una idea, la membrana puede estar en torno a los 40.000 hercios, es decir, fuera de alcance audible, porque el campo del sonido va de 20 hercios a 20 kilohercios, a 20.000, la membrana está por encima del campo audible, está en el campo de ultrasonidos, cosa que para nosotros no es perceptible, ¿de acuerdo? Es decir, el ser humano, el receptor de la medida, que va a ser el sonómetro, que está adaptado, adecuado a la unidad de medida, que es el decibelio, porque nuestro oído es el receptor de toda esa información, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo lo que hago es modificar, que se llama, digamos, la impedancia acústica, lo que hago es modificar velocidad y trayectoria. Si yo coloco dos placas con las mismas propiedades físicas, por ejemplo, dos placas de 12,5 o dos placas de 15, lo que estoy haciendo es colocando dos materiales que me aportan masa, pero tienen las mismas propiedades mecánicas y físicas, las dos. Si yo genero un espectro coincidente a ese sistema constructivo, va a entrar en resonancia, ¿vale? Se va a vibrar. ¿Qué es lo que va a hacer la membrana? Aparte de aportar masa a mi solución constructiva, es modificar la forma vibratoria. Por tanto, aumenta el aislamiento. Eso lo podemos ver mucho más claro en los vidrios, en las ventanas. Si os fijáis,
la mayoría de los fabricantes no combinan el mismo espectro espesor en la formación de la ventana. ¿Por qué? Porque la densidad del vidrio son 2500, ¿vale? Es lo que pesa el vidrio, el metro cúbico. Pero lo que modifica el espectro vibratorio es su espesor. Y podemos ver 8 más 6, 8 más 4, 12 más 6. No solo es el tema de vandalismo. Oye, es que el del exterior es más grueso que el del interior. No, sino es porque las fuentes de ruido, de contaminación que se van a producir en el exterior son totalmente diferentes a las que voy a producir en la vivienda. ¿De acuerdo? Es un poco el elemento. Y si genera una fuente de ruido en el exterior que contamine ese vidrio, se pondrá en movimiento y deja de aislar. Pero como el espectro del vidrio interior es totalmente diferente, ese no vibra, me está proporcionando esa barrera contra el sonido. ¿De acuerdo? Un poco, digamos, el concepto. Para ello, lo que nos lo representa son los ensayos, ¿de acuerdo? Es lo que realmente nos van a dar las armas o las posibilidades de decir si lo que decimos se aproxima a lo cierto o por lo contrario se puede rebatir, ¿de acuerdo? Aquí hemos hecho un ejemplo en el que hemos obviado la elasticidad. Hemos mecanizado a través de tornillos, hemos aplicado un elemento, hemos, digamos, restringido ese grado de libertad que va a tener la estructura. La hemos mecanizado al muro de origen, al muro de separador. Tendría que analizar que este forjado y este forjado sería el mismo de una vivienda. Imaginemos que llega un cliente y dice, oye, mira, es imposible. Yo me coincide la caja de ascensor, el hueco de ascensor, en mi dormitorio, que por cierto es un tirito a los arquitectos a la hora de facultar o diseñar la geografía, la geometría, digamos, de la edificación. Hombre, si podemos alejar la zona de descanso de las zonas ruidosas motrices que vamos a tener en la edificación, sería mucho más factible a la hora de buscar alternativas o llegar casi a la calidad, digamos, de audición que podemos tener en las viviendas. ¿De acuerdo? Sí, sería también un factor importante. Entonces, para ello, bueno, pues en esta demostración hemos aplicado placas de cartón yeso, como hemos visto en el detalle, membranas que podemos aplicar que he tocado sin querer, me voy para atrás, membranas que nos vamos a encontrar, las unidades constructivas y placa de yeso. Pero hemos obviado, un elemento que era la elasticidad y la estanqueidad. Porque luego nos vamos al manual de DITE, es decir, y establece el fabricante de la placa de cartón yeso que la placa debe quedar levantada 5 milímetros respecto al forjado de origen, al suelo. Vale. Es como si yo tuviera el mejor vidrio del mercado en una ventana oscilobatiente y la dejo abierta. Digo, oye, ¿de qué me sirve tener el mejor vidrio del mercado si resulta que yo estoy dejando fisuras en todo el recorrido longitudinal que tiene mi sistema constructivo? ¿De acuerdo? Es decir, eso también sería... Lo que tenemos que valorar es que realmente lo que yo quiero hacer es una partición o quiero hacer un tabique acústico. Es que son cosas diferentes. Tengo que muchas veces obviar lo que puede decir un manual de tabiquería seca a lo que puede realmente ser la aplicación de una subdivisión, porque tenemos una problemática de ruido, que eso aquí ya cambia un poco el concepto. ¿De acuerdo? Cuando podemos analizar, tras hacer esta solución constructiva, vemos que el muro de origen, el muro cerámico, era de 47,1 de aislamiento. Ese es el muro que teníamos de inicio, el que cuando me decía el vecino, oye, escucho el ascensor, quiero que me coloquéis un refuerzo, un elemento constructivo en el que me mejore, que yo deje de escuchar cuando tenga el recorrido de subida y bajada del ascensor, o la puerta de bloqueo cuando se cierra o alguien abre la apertura de ese habitáculo, ¿no? Bueno, pues como vemos, la mejora que obtenemos es de 5 decibelios. Es decir, he colocado un paquete de placa, lámina, placa, en el que he obviado un elemento que era he mecanizado, he hecho rígido todo el sistema y el aislamiento ha entrado en detrimento. Es decir, eso no quiere decir que los materiales sean malos, ni que se hayan aplicado malamente, sino que hemos obviado en nuestra solución constructiva, hemos mecanizado todo el sistema. Vamos a repetir el mismo ensayo con los mismos materiales, pero en este caso vamos a colocar un separador. Vamos a desacoplar toda la estructura, la vamos a hacer flotante, es decir, vamos a conseguir que tengamos elasticidad y al mismo tiempo estanqueidad, que son los dos factores que yo voy a hablar. Porque todo el mundo habla de la masa, habla de la importancia de la masa. Yo no le voy a quitar importancia, que la tiene.
todo el mundo habla de lo importante que es que en una cavidad no haya amplificación, no haya un cajón de resonador, y lo rellenamos con materiales fonoabsorbentes. Todo el mundo habla de la importancia que es combinar membranas, y lo es, ¿vale? En las soluciones constructivas. Pero nadie habla de los pequeños detalles, de lo que nadie ve, que son los encuentros, las conexiones, las uniones. Y para ello, ¿qué mejor que un ensayo? Volvemos a repetir el ensayo. Os fijáis que el aislamiento del muro sigue siendo 47,1, porque era el mismo muro, ¿vale? Lo que se ha hecho es desmontar y volver a montar. Pero de 5, ahora hemos pasado a 12. Si os fijáis, en este detalle, aquí tengo una membrana, o sea, un EPDM, que lo que hace es apoyar tanto la estructura como el número de placas. Como esto se calcula el peso por metro cuadrado del sistema multiplicado por la altura, lo que me da es la carga en su base por metro lineal. Cuando colocamos la placa, como la colocamos, digamos, oblicua y luego la desplazamos vertical a la estructura, la propia placa se clava en la membrana. Es decir, me genera una deformación axial de este polímero, de este PDM, que en ese momento me genera un grado elástico, porque hay desconexión entre el forjado de origen, pero me sella todo el sistema o el recorrido lineal de mi solución constructiva. Eso lo podemos ver en las ventanas oscilobatientes. Veréis que hay una junta de goma en todo el perímetro de la hoja, que cuando yo presiono y cierro por presión, esa goma se expande, me sella todo el poro de aire y me aporta un mayor aislamiento, que si por lo contrario ese sistema constructivo lo montaríamos en un cerramiento de corredera, ¿de acuerdo? Es decir, en el que no hay estanqueidad. Veremos que el aislamiento entra en detrimento, ¿de acuerdo? Entonces, este sistema, la ventaja que aporta, y además es muy rápido, y muchas veces la finalidad o la filosofía de Senor es buscar anclajes que dentro de nuestras posibilidades hacerlo más barato cara a vosotros, cara al instalador. Yo siempre contemplo que la mano de obra es uno de los elementos que en la ecuación, cuando hacemos un trabajo, deberíamos de contemplar, no solo lo que vale el producto, porque luego podríamos analizar, oye, ¿qué repercusión real tiene por metro cuadrado? Porque si luego yo hago un análisis y yo tengo un tabique que tiene 6 metros de largo por 3 de alto, ¿de acuerdo? Es decir, yo tengo un área, una superficie en metros cuadrados. Si resulta que la repercusión de este producto es de 1,2, estamos hablando que por muy caro que sea el producto, que digáis, es que es caro, no rentable, ¿qué estamos hablando? ¿De 50 euros? 50 euros es caro en una solución constructiva en la que yo tengo un problema, en la que realmente yo voy a erradicar una solución constructiva, porque ¿de qué sirve que yo vaya a vosotros, oye, tengo esta problemática, escucho al vecino, me digáis, no, o voy a un manual publicitario, si te coloco esto, te voy a aislar tantos decibelios? Sobre el papel está muy bien, pero resulta que yo me voy de mi casa, me voy 3 días, porque aunque la placa de cartón yeso es una obra limpia, la tengo que desalojar porque tenéis que trabajar, me trabajáis en el dormitorio, me pierdo capacidad cúbica en mi dormitorio, evidentemente, porque si vais a un montante de 48, que son los 48 milímetros, os tenéis que separar un poquito de la pared de origen, porque si no tendríamos una conexión mecánica con el forjado, o sea, con el cerramiento actual, y colocar pues el paquete de posplaca, una membrana, una placa, la fibra, pero me claváis, pla, 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 me unís. Resulta que terminamos la ejecución, yo como usuario vuelvo a mi dormitorio y os digo, ha mejorado un poquito, pero yo sigo escuchando. O sea, me he gastado un dinero y realmente sigo escuchando. Bueno, pues pensar que es porque posiblemente hemos obviado uno de los elementos, que era la mecanización. Es decir, que no se puede mecanizar, lo lamento mucho. Es decir, yo fabrico soportes antivibratorios, pero en la realidad, si unimos mecánicamente, el sistema entra en detrimento, ¿de acuerdo? Como podemos ver aquí, mecanizando, la mejora que me aporta el sistema son 5 dB y generando una flotabilidad 12. Es un dato a tener en consideración, ¿de acuerdo? O sea, de 47 estamos hablando que paso a 52 y de 47 paso a 60. Posiblemente esa mejora o esa cantidad de mejora de aislamiento va a hacer que yo como, digamos, perceptor de esa contaminación pues sea casi nula, ¿de acuerdo? Ahora voy a hablar de la estanqueidad. Para ello,
Bueno, antes de hablar de la estanqueidad, me gustaría mostrar dos productos de minis, ¿vale? Son soportes antivibratorios de poco espacio, en la que uno me permite colocar o fijar un perfil omega y otro me permite colocar un TC, ¿vale? Es decir, digamos la diferencia. Ya para gustos. Hay gente que, por ejemplo, si tenemos una guardilla con vigas de madera, tengo poco espacio, pues directamente le metería 2 tornillos rosca madera y aplicaríamos directamente lo que es el armazón metálico a la estructura, ocupando una solución constructiva, aplicando placa, lámina, placa, ¿de acuerdo? Y algún material de geotextil, porque no tengo capacidad o cavidad para meter, digamos, un material fotoabsorbente en la aplicación, pero sí hay materiales en el mercado que fabrica Chova o otros fabricantes, Soprema, Danosa, en el que interponen, digamos, un fieltro con una lámina pesada, ¿de acuerdo? Es decir, ese fieltro se colocaría inverso, se colocaría cara a la cámara de aire para que me aporte ese coeficiente de absorción, y la lámina pesada posiblemente es un refuerzo, aporte de masa, un sellado, porque si hablamos de un forjado o tarima de madera, pues va a haber fisuras, grietas, que esa lámina me va a sellar perfectamente, ¿de acuerdo? Un poco sería el concepto. Para ello, ahora hemos hecho, aquí tengo una maquetita, porque en el sector nos encontramos diferentes posibilidades. Yo lo quería hacer con amortiguadores nuestros, porque yo no quiero, digamos, hablar de la Compe, simplemente para que veáis un poco la alternativa. En el mercado hay soportes antivibratorios que van bajo la canal, como podemos ver en la imagen es sobre la canal, ¿vale? Primero, por dos temas, que yo siempre me hago la misma pregunta. Cuando hablamos de una estructura de acero galvanizado en un espesor de 0,56, el fabricante, que es lo que yo siempre analizo, lo ha fabricado, lo ha diseñado, lo ha registrado, lo ha patentado, le ha hecho los estudios mecánicos pertinentes, pero siempre sobre una superficie firme. O sea, yo no sé si este perfil, este canal, está pensado para que yo lo puntualice. Es decir, si yo le coloco un amortiguador aquí y a 60 centímetros le coloco otro y a 60 le coloco otro, imaginemos que estamos en un cine que tiene 12 metros de altura, ¿vale? Es decir, si yo calculo que lleva 3 placas de 15 por cada cara del sistema constructivo, estamos hablando de un peso importante. Si lo multiplico por la altura, en la base de esa estructura tengo una carga 300 kilos aproximadamente por cada metro lineal. La pregunta que yo siempre me he hecho, ¿ese perfil de acero galvanizado es capaz de, las tensiones que me da el montante, son capaces de soportar? ¿O una vez que yo he aplacado, me da igual lo que haga la perfilería? Porque ya no la veo, ¿de acuerdo? Sería uno de los conceptos. Y otro concepto que yo siempre me he preguntado es, en el campo de la acústica, ¿qué importancia tiene la estanqueidad? Entonces, en el mercado hay soportes antivibratorios que incorporan una lengüeta, ¿vale? En esa lengüeta, que yo voy a colocar de forma lineal en el recorrido del canal, me apoya la placa. Pero esta lengüeta tiene un espesor de 6 a 8 milímetros de grosor. Cuando yo apoye la placa, de lengüeta a lengüeta, tengo una fisura, ¿vale? Tengo una fisura que tendré que sellar con algo. No sé con qué lo voy a sellar, pero con algo tendríamos que sellar este sistema constructivo, porque yo tengo una fisura, un queso gruyère, digamos, en todo mi recorrido. Pero os voy a poner una imagen que es más factible. ¿Vale? Que aquí hablamos no estanco. ¿No se escucha ahora? Y una lengüeta es donde apoyaríamos la placa. Pero claro, tiene un inconveniente. En el caso de que, como este producto se coloca de forma lineal en el recorrido del canal, ¿qué ocurre? Si podemos enfocar aquí, vemos el soporte antivibratorio, como la placa de yeso ha encajado o apoyado en la lengüeta, pero tengo un problema, que entre taco y taco tengo una apertura, ¿de acuerdo? Es decir, yo he dejado una grieta como un queso gruyère en todo el recorrido lineal de mi sistema constructivo, de mi tabique. Por eso este producto en el campo de la acústica no es el más apropiado, no es el más recomendado, porque tendríamos que sellar con algún producto
estanco cada una de las ranuras que nos genera en el recorrido lineal de todo el trasdosado. Con este otro producto, con el TAD 5000, tenemos la ventaja que, como colocamos una banda EPDM en todo el recorrido lineal del tabique, cuando yo coloco la propia placa con el peso me genera una deformación axial del material polimérico, con lo que me genera un sellado estanco en todo el recorrido lineal del tabique. No tengo ningún tipo de fisura por la que me pueda pasar el aire. Si no pasa el aire, no pasa el ruido. ¿De acuerdo? Como apreciamos en esta maqueta, vemos el canal, vemos el TAB 500, que es el elemento que nos va a permitir fijar mecánicamente y unir al forjado original a través de este separador. Lo que hace es separar o aislar el tornillo de fijación, y el EPDM lo que hace es que apoya tanto el canal como el número de placas. Esto se calcula multiplicando el metro cuadrado por altura y obtenemos la carga por cada metro lineal en su base. Esto, al deformar, me genera una separación elástica entre ambos elementos constructivos y al mismo tiempo me sella todo el recorrido de forma estanca. No deja pasar aire, con lo cual estamos consiguiendo un mejor aislamiento. ¿Se ha escuchado bien o...? Vale. Bueno, pues ahora hemos hecho una simulación real en Tecnalia, en Vitoria. Hemos dicho, bueno, a mí aquí el aislamiento ahora no me preocupa. O sea, la combinación, si tiene que llevar una placa, 2, 3, membranas... Aquí no me va a preocupar, porque yo aquí solo quiero ver qué importancia tiene la estanqueidad en una solución constructiva. Entonces, hemos montado, digamos, una estructura metálica en la que hemos interpuesto elementos antivibratorios, pero, si os fijáis en este detalle... Uy. ¿Vale? Tengo pequeñas o micro fisuras en la solución constructiva, en ambas caras. Vemos, tras hacer el ensayo, vemos que el aislamiento que me aporta esta solución constructiva es de 26 decibelios. ¿Vale? Hemos usado placa de 12,5, estas dos placas de 12,5, para unir la estructura. Vamos a analizar ahora realmente si la estanqueidad es importante o no en la solución constructiva. Repetimos el ensayo y vamos a colocar, en este caso, como podemos ver en esta imagen, una banda, igual que hemos colocado aquí. Si yo lo vería así, yo en mi sección sería exactamente igual, pero claro, así no, porque tengo una fisura y aquí no tengo fisura, ¿de acuerdo? Hemos colocado, digamos, placa de 12,5, placa de 12,5, un material foam absorbente, ¿de acuerdo? Como podéis ver en la maqueta, esto es un chobanapa, es un poliéster, ¿de acuerdo? En el ensayo pues, se usó una fibra, una lana de roca, ¿vale? Es decir, pero simplemente para que veáis un poco la idea. Bueno, pues vemos cómo de 26 pasamos a 40. O sea, es un dato importante, ¿eh? Es decir, es una mejora importante en la solución constructiva. Por tanto, hay que tener en cuenta muchas veces los factores tanto de estanqueidad como de rigidez de nuestro elemento constructivo. ¿De acuerdo? Es un poco seguir el concepto. No sé si lo vais viendo claro digamos, en la solución. Yo no sé, me dicen que el tiempo se me ha acabado. ¿Se me ha acabado el tiempo? ¿No puedo avanzar? Bueno, pues se me ha acabado el tiempo. No sé si tenéis alguna pregunta. David, te preguntaba, cuando hablas de anclaje o de fijación mecánica, lógicamente cualquier tipo de fijación de las existentes en el mercado, ya sea taco de golpe o tacos específicos, suponen un elemento rígido igual, ¿no? Totalmente. Para eso deberíamos enfundarlo como claro. He mostrado en el detalle anterior. Así. No sé si se ve. Entonces, eso al fin y al cabo es un llámalo pasatubos, si lo quieres, ¿vale? Que lo que hace es enfundar el tornillo de fijación, porque yo tengo que darle seguridad mecánica, yo no puedo dejar ese sistema constructivo suelto, ¿de acuerdo? Es decir, yo tengo que unirlo de alguna manera, pero lo mismo que uso un amortiguador de techo y coloco una varilla, y la varilla lo que hacemos, canalizarla, ¿no?, a través de un polímero, ¿no? Es decir, y las partes metálicas no tocan la carcasa que conforma la estructura. Pues esto es igual, es que la física es en todo, es que no, por eso he dicho que no, que qué diferencia hay entre un techo, una pared y un suelo. Si cuando hacemos una caja,
una caja en caja, yo podría girarla a 90 grados y tenía que seguir funcionando Lo igual. mismo, claro. Yo le tengo que girar a 180 grados y debería seguir funcionando. Otra cosa es que no esté diseñado los materiales mecánicamente. Es decir, por ejemplo, si yo he ejecutado materiales para suelo, que son pisables, en la que lo voy a fatigar a unas cargas mecánicas importantes, evidentemente el material que yo aplique debe estar pensado o diseñado para soportar esas cargas, esas reacciones mecánicas que sean pisables, ¿de acuerdo? O ponga mobiliario en lo alto, encima de una placa de yeso, posiblemente se parta, ¿de acuerdo? Es decir, si yo le meto 200 kilos por metro cuadrado, pues se me parta, no me vale ese material. Pero la solución constructiva, el sonido no debe de ser inteligente. O sea, yo no entro aquí y digo, ¡ay, esto es techo! Me comporto de una manera. O esto es suelo, aquí lo hago de otra. Por eso yo o sea, en las matemáticas no entra ese concepto. Por eso yo nunca he entendido, por ejemplo, que ahí entré en debate con los fabricantes de lana de roca o fibra mineral, que en un techo me pongan una fibra de 150 kilos de densidad. ¿Lo habéis visto alguna vez? 150 kilos. Muy pocas veces. Pocas veces. Pero en el suelo, Siempre. siempre, ¿no? Siempre. Y yo me hago la pregunta, ¿y por qué? ¿Qué es? ¿Para apoyar la losa mecánica sobre tu material? Me parece perfecto. Si es una parte mecánica, es ideal, por eso has aumentado el medio. Pero acústicamente, yo sepa, si hemos dicho que los factores que intervienen son masa, me lo dará el mortero de hormigón, ¿no? Si entre el mortero de hormigón y ese material, por ejemplo, coloco un elemento rígido que me haga el encofrado perdido para que lo que yo coloque debajo no se destruya y luego haga su función, y ahora protejo ese tablero con una lámina, estaré haciendo un cambio de impedancia, ¿vale? Es decir, esa lámina me va a hacer como otro factor, cambio de impedancia, ¿vale? Porque ya me dirás qué me va a aportar en 250 kilos que pese el hormigón, un material que el metro cuadrado sea 6 kilos. A mí no me digan que son masa, ¿vale? Pues es un papel de fumar. Tendrá otras ventajas, otros factores que sí sean importantes y sí hagan que el sistema mejore, ¿de acuerdo? Y ahí se llama cambio de impedancia. La lana de roca, que yo sepa, en una cavidad, su finalidad es, la energía no la puedo eliminar, la puedo transformar. Y cuando nos separamos de un sólido, se genera un fenómeno que se llama onda de presión, onda estacionaria. Y en función a su longitud de onda, incide de forma perpendicular a un plano. Por eso, fijaros que en un auditorio, en un cine, no hay paralelismos. Fijaros que en un cine el techo es así, pero el suelo es así. Y las paredes son convexas. ¿Nunca habéis preguntado por qué no son paralelistas? ¿Hay paralelismo? ¿Por qué en una caja de guitarra sí hay paralelismo? Porque yo quiero que amplifique. Y como la onda estacionaria incide de forma perpendicular a un plano, hace pling y luego tiene una longitud de onda. Entonces, si yo meto un material fonoabsorbente en su cavidad, lo que hago es que al atravesarla y a mucha velocidad, genera una fricción, un rozamiento. Y en ese proceso de desgaste o de fricción, esa energía la transformo, la disipo a calor. Y esa es la finalidad del material. Entonces, si yo me voy a separar de un forjado de origen y voy a generar un sándwich acústico, ¿por qué debo de colocar una fibra de 150 kilos? Otra cosa es que diga, no, es que quiero una protección pasiva al fuego. Vale, te lo compro. No es el caso en suelo. Vale, pero si es acústica, yo te diría que por debajo de 30 kilogramos, mucho mejor. Mucho mejor. Y si puedo aumentar volumen, más tiempo de recorrido de esa energía a través del medio, más energía transformo y más velocidad. ¿De acuerdo? Es un poco el concepto. A no ser que busque resistencia a la compresión. Claro, es decir, claro, si ahora yo lo que busco le es pones sacos que de me sol. aguante el hormigón, me parece bien. Pero la pregunta que yo hago, cuando tú tienes un material que tiene 150 kilos de densidad y ahora yo le meto 300 kilos en lo alto, entenderé yo que este material, si tiene 4 centímetros, algo deformará, ¿no? Pues hay una teoría de matemática, que es la teoría de Young, que cuando un medio pierde volumen, aumenta el medio. Entonces, según la ficha técnica, me decía que era 140 kilos, pero luego en la realidad, cuando esté comprimido, ¿qué densidad tiene? 150, 160, 170. Ahora me voy al ensayo de laboratorio y me dice, no, es que el material ensayado era de 140 kilos, pero el que hemos aplicado, por la forma de trabajo, ya no son 140, ¿eh? Eso hay que tenerlo también en cuenta. ¿De acuerdo? Un poco sería el concepto. Entonces, las uniones mecánicas, que era tu pregunta, deben ser desconectadas, desacopladas. Si lo que yo quiero conseguir es un tabique acústico. Si por lo contrario yo quiero hacer una partición, está perfecto, ¿eh? Además es muy rápido económicamente.
una máquina de clavo, bla, bla, bla. Que se hace mal en el 90% de los casos. Eso es perfecto, es ideal, pero cada cosa va lo que es. ¿De acuerdo? Entonces un poco sería el concepto. Vale, claro. Pues nada. Pues nada, a vosotros. Os invito a que paséis por el stand, que ahí tengo muchos productos, ¿eh?